Hola amigos que nos escuchan en su podcast Palabras de Vida Eterna. Bienvenidos a este episodio especial en el cual, por estar en el mes de septiembre, mes de la Biblia, reflexionamos acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para dar inicio a esta serie de programas especiales, quiero presentarles a mi compañero Jeffrey Zúñiga, estudiante de teología de la Universidad Católica de Chile. Él tiene una mención especial en teología bíblica de la misma universidad. Entonces, bueno, es un gran placer contar con su presencia en esta serie de episodios especiales que tendremos durante este mes. Jeffrey, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Luis, bueno pues el gusto es mío en realidad. Va a ser esta la primera vez que voy a hablar así de la Biblia para un programa y bueno, estoy muy contento en realidad, así que un placer y siempre que querrá, ya sabes que contás conmigo. Para que ustedes sepan, bueno, además de todo, Jeffrey es compañero mío aquí en el seminario interno de la Congregación de la Misión. Entonces, también ahí ha sido una gran bendición poder conocerlo y poder compartir este programa especial con él. Y bueno, entremos en materia, Jeffrey. Siempre que hablamos de las Sagradas Escrituras de la Biblia, decimos palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Incluso cuando estamos en la Santa Misa, al escuchar las lecturas, tenemos esa exclamación, palabra de Dios. Acabamos de escuchar la palabra de Dios. Pero entonces viene ahí la pregunta de qué tan literal podemos tomar esa afirmación de que eso es palabra de Dios. Mira, fíjate que es bien interesante esto que acabas de decir porque, bueno, de hablar de la palabra de Dios es hablar de algo muy grande. Y la palabra de Dios no es lo mismo que las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios, pero no la limitan ni la condicionan. La palabra de Dios es Dios mismo, es el Verbo, es Jesucristo, es el Hijo de Dios, ¿no? El Evangelio de Juan al inicio habla que al inicio estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la Sagrada Escritura ciertamente contiene la palabra de Dios, pero es algo mucho más grande. Eh, el mismo profeta Isaías nos cuenta que la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y empapa la tierra y no vuelve al cielo hasta no haber hecho que esta tierra habiendo sido empapado, dé su fruto. Entonces, eh, eh, la palabra de Dios es ciertamente algo mucho más grande y por eso veneramos la escritura, porque las escrituras contienen la palabra, pero no la limitan, es algo mucho más grande. Nosotros más bien los católicos creemos que la palabra de Dios es una cuestión de revelación. ¿Qué es la revelación? Es la autoexpresión de Dios, pero una revelación que no se da solamente en las Sagradas Escrituras. Pero entonces, si decimos que Dios se está expresando, ¿cómo entendemos la revelación y cómo entendemos la acción de los hombres en medio de esa revelación? Bueno, hay que tener presente que Dios es un Dios que es comunitario. Los cristianos creemos que Dios es comunitario, es una comunidad de amor. Ya cuando iniciamos nuestras liturgias, todas nuestras oraciones, hablamos y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de un Dios que es comunidad de amor, que se comunica. Ahora, este Dios, por, por, por pura iniciativa, crea al hombre y necesita comunicarse con él, se comunica. eh, y como lo hace en un código y unos lenguajes, y en unos códigos que son humanos, el lenguaje que humano, así que Dios para poder comunicarse, se comunica en el lenguaje humano, no lo hace desde una cuestión que es distinta de él o una cuestión que el hombre no puede comprender, sino que Dios asume también las limitaciones del lenguaje humano. Y es ahí como él eh, eh, inicia esta relación de amor en la que él se revela al hombre y le va mostrando
el modo de encontrarlo y de conocerlo, ¿no? Y lo hace infinitamente por amor, porque lo ama, porque quiere tener esa relación de amor con él. Y solo a través de la Biblia podemos encontrar la revelación de Dios. Buen punto, Liz. No, no, la verdad es que la Iglesia Católica, nosotros, los cristianos católicos, tenemos claridad de que la palabra de Dios nosotros la comprendemos como en un trípode. Eh, es, es algo que se cimenta en un trípode. En la tradición de la Iglesia, y hablamos de la tradición con mayúscula, no la tradición eh, con minúscula, que son como las pequeñas tradiciones de los pueblos. Es una cuestión mucho más grande. La tradición con mayúscula es todo esto que ha venido a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia del pueblo, y que ha venido dándose, comunicándose con el tiempo. Ahora, también está el magisterio que interpreta a la tradición y la escritura misma. Y recordemos una cosa, y esto espero que lo sepamos comprender los que nos están escuchando, pero la, la Biblia no es anterior a la iglesia. La iglesia es anterior a la Biblia. La iglesia surgió a la par la tradición, a la par el magisterio, y luego la Sagrada Escritura se fue creando, se fue gestando, se fue poniendo por escrito en el seno de la iglesia. La iglesia es la gran custodia de la Escritura. Tenemos Escritura gracias a la iglesia, pero no fue primero la Biblia, no fue primero la Escritura, fue primero la iglesia. Y esta iglesia que entre magisterio y tradición fueron discerniendo a la luz del paso del tiempo aquellas palabras que eran meramente propias de la escritura y aquello que había que ir depurando. Entonces, justamente lo que nosotros estamos celebrando en este mes es parte de ese largo proceso y parte de esa palabra que llega hasta nosotros. Ahora, mira qué interesante, la palabra de Dios es una cuestión que como citaba anteriormente a Isaías, no regresa sin dar fruto. Y la palabra humana, en cambio, es una palabra que es simple, apenas sale de la boca del hombre murió. No hay más, no hay más. En cambio, la palabra de Dios es vida, es como el mismo nombre de tu podcast así lo enseña. Claro. Esto es muy importante porque también la constitución dogmática de Iberum nos habla también de que Dios se nos revela también en la naturaleza, ¿verdad? Porque a través de la creación podemos comprender la grandeza de Dios. Pero definitivamente, la, cuando Dios se mete en la historia y nos habla con nuestras palabras, es donde más claramente logramos comprenderlo, más claramente conseguimos entender lo que Él quiere de nosotros y quién es Él, ¿verdad? Que es el fundamento de de lo que consiste la revelación, ¿verdad? Que Dios nos quiere mostrar quién es Él y qué quiere de nosotros y cuál es la relación que quiere con nosotros. Sí, fíjate que eso que acabas de decir vos es hermoso, ¿verdad? Porque eh, habíamos hablado, ¿no? Que Dios se revela en unos códigos humanos, en unos códigos de comprensión humana, en, en el lenguaje humano. Y se va revelando también en la historia humana. Dios no es alguien que está ajeno a la historia. Él se involucra en la historia, tiene parte en la historia. Tanto es así que la historia del pueblo de Israel, este pueblo la conoce como historia de salvación, como su propia historia en la que Dios interviene. Eh, es, es también a este mismo pueblo al que Jesús le hace el anuncio del reino y que ciertamente eh, el pueblo primigenio rechazó en alguna medida el mensaje y bueno, se gestó la iglesia a partir de ahí. Y, pero es la palabra y esta revelación de Dios no se da lejos de estas coordenadas históricas. En medio de las coordenadas históricas Dios va esforzándose, Dios va comunicándose, Dios va haciéndose presente y lo importante es cómo el pueblo sabe captar esta presencia y estas acciones, esta palabra, esta revelación de Dios en su historia, de modo que esta historia es historia de salvación, como lo creemos y lo celebramos
la noche del sábado santo en la vigilia pascual. Claro. Y yo creo que también Dios así actuaba en la historia de todos los pueblos de la humanidad, ¿verdad? En algunos con más fuerza, en otros tal vez no con menos fuerza, sino tal vez con menos conciencia de parte de los pueblos de que Dios está actuando, ¿verdad? De manera un poquito menos perfecta, Sí, podemos decir. o que ellos tal vez no lo percibieron tanto. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, cómo podemos entender eso de que el pueblo percibía la acción de Dios en su historia y que era que se revelaba, que al final terminó manifestándose en los escritos bíblicos? Mira, eso nos lleva a pensar o nos llevaría a conducir nuestra conversación, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? En que el Antiguo Testamento es como un gran relato. ¿Y qué es un relato? Bueno, entonces, eh, el relato es una composición expositiva de hechos que sucedieron, que han sucedido o que se admiten como sucedido. Puede ser de pronto un relato de algo que no sucedió o que sucedió de una forma distinta y que luego se entreteje con esos matices de entre realidad y narrativa de cómo se comprendió. Entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento ese es un relato gigante, un macro relato de el paso o de la historia de un pueblo que fue reconociendo sus triunfos, sus triunfos, sus caídas, en las guerras, en las luchas, en las posesiones, en- en la providencia de la naturaleza, el paso de Dios por en medio de ellos. Eso es lo Entonces podemos, básico. podemos ver que no es o podemos comprender de eso que vos estás diciendo, para tal vez ponerlo, Ujú. que no es una crónica, sino más bien es como una lectura posteriori. Pasó esto y yo a los años, con el tiempo, vuelvo a ver para atrás y veo dónde actuó Dios y compongo una historia para contarle a mis hijos de cómo actuó Dios La ahí narrativa, exactamente, sí. y qué tan entonces cierto o qué tanta verdad podemos tener en esas, o qué tanta confianza podemos tener en las historias bíblicas, ya que fueron narradas de esa manera. Bueno, para comenzar, Luis, yo diría eh, eh, que hay un principio que debemos de tener muy presente y es que cuando sucedió la historia de Israel, no había un cronista, no habían periodistas como los conocemos hoy, y el pueblo no escribe su historia en clave de historia como la conocemos nosotros, porque nosotros ahora tenemos la pretensión de tener hechos históricos y una narrativa de ese hecho histórico. Entonces, nosotros no podemos comprender la Biblia en esa clave porque no está así, lo que no significa que sea menos real. Ojo, no significa que sea menos real. Seguramente acontecieron unas situaciones y el pueblo, pasado el tiempo, fue releyendo eso y cuando llegó el tiempo de ponerlos por escrito, los puso por escrito y lógicamente el contexto del momento me dio mucho de ese relato que había estado presente en la tradición del pueblo como, o más bien que era, que en la historia del pueblo era una tradición oral que se venía dando, que se venía diciendo, y luego lo encontramos al final en una forma escrita. Por ejemplo, vamos a revisar, podríamos encontrar en el Pentateuco, en el Éxodo, que a veces hay dos relatos de una misma cosa. Por ejemplo, La creación, por ejemplo, que tiene dos relatos. exactamente en el Génesis 1 y luego un poco más adelante nos encontramos dos relatos, uno que está pautado por días y otro que dice Dios creó el cielo y la tierra y luego se detiene a hablar de la creación del hombre. Hay dos relatos. ¿Cuál es más real? ¿Cuál es más verdadero? Lo que importa no es si fue así cronológicamente, sino que lo que importa es que hay un Dios creador. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Luego en el Éxodo, por ejemplo, se nos narran en dos ocasiones, me parece que
el milagro de la roca. De la piedra, sí, de la 2 piedra. veces Moisés saca agua de una piedra, totalmente de Exacto. acuerdo. De hecho, los padres de la iglesia hablaban que la piedra iba detrás del pueblo, y era Cristo, ¿verdad? Relacionaban la piedra con Cristo y que el Cristo iba detrás del pueblo acompañándolos y todo eso. Era una interpretación que hacían los padres de la iglesia. Claro, eso nos abre mucho las puertas, Luis, para picar a nuestros oyentes sobre la diferencia entre explicar e interpretar la Biblia. Ojalá que estén pendientes para una próxima edición cuando hablemos de eso, de explicar e interpretar, porque justamente como la Biblia y como el Antiguo Testamento es un gran relato, posee una unidad, aun cuando están dándose estos puntos. Entonces, al tomarlo como una gran unidad, entonces permite hacer ese tipo de interpretaciones. Pero así pudiéramos encontrarnos otro tipo de contextos. Ahora, vos hablabas del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que del Antiguo Testamento, los últimos libros en escribirse fueron los del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y son los que, cuando tenemos la Biblia, son los primeros que encontramos. Y no significa que sean los primeros en haber sido puestos por escrito. Estuvieron en la memoria del pueblo, pero eso no significa que hayan sido escritos cronológicamente, ¿no? Así que esto nos abre muchísimos caminos para darnos cuenta cómo la palabra de Dios supera las coordenadas de papel y tinta. Es mucho más que solo eso. Claro. Ahora, con esta comprensión de que la, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, los libros que hoy reconocemos como inspirados por Dios, surgen en un pueblo específico, muy específico, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? La cultura eh, que después va a convertirse en la cultura judía, eh, que pues está también, como vos decís, en unas coordenadas históricas, tiene unas ciertas costumbres, eh, pero que a la vez es ciertamente en algunas cosas diferente, una cultura monoteísta, una cultura que, o por lo menos que tenía en teoría ser monoteísta, ¿verdad? Una cultura que tenía algunas diferencias con respecto a las otras, ¿verdad? Y tal vez de la única cultura que tomamos textos sagrados, ¿verdad? O que en la cual creemos que hubo inspiración divina, que tenía esta cultura diferente y que tenía esta cultura en relación de parecido a las otras que estaban alrededor de ella. Era completamente separada, tan completamente aislada del resto de las culturas de su tiempo. Bueno, los pueblos y sus historias no son impermeables, así que lo que está sucediendo alrededor eh, influye en alguna medida en la historia del pueblo. Por ejemplo, uno de los rastros que podemos encontrar de esto, por ejemplo, es en los Salmos. Dice, si creemos que el pueblo de Israel es un Dios eminentemente monoteísta, ¿por qué los Salmos dicen, no hay dioses como tú, oh Dios? Tú eres el Señor de los señores. Porque justamente la historia del pueblo y la historia de la Biblia es una historia que se escribió, que se teje. Yo prefería decir que se teje, porque va de a poco eh, en relación y en diálogo con las culturas vecinas próximas. Y eso no escapa, por ejemplo, a un género literario que está muy presente en la Biblia, que es el mito. Y, y de verdad que es hermoso hablar del mito, porque eh, en nuestros pueblos, sobre todo en Centroamérica, nos encontramos con nuestro campesinado, nuestra gente más humilde, más sencilla, que hablan muchas veces en clave de mito y nos hablan de verdades a través de historias y a través de contextos que hoy por hoy nosotros, que nos creamos en una época en que se hablaba mucho de lo que es verdad y lo que no es verdad, y comenzamos a apreciar el mito, y, y esto no sucedió en la Biblia. La Biblia se dejó permear de esto que es el mito. Y justamente en los pueblos vecinos existen mitos. Y esto también
repercutió. Entonces, ¿qué es el mito? Para ahondar en esto, hay que comprender que en la clave bíblica del mito no es la idea que tenemos hoy de que es una cuestión fantástica o que es una especie de mentira, una historia que no es verdad, no. En ese tiempo, el mito es una forma de contar una verdad, una realidad, pero que escapa al lenguaje, escapa a las posibilidades de explicación. El mito es la posibilidad de contar la intervención de Dios en un tiempo y en un espacio donde Dios actúa y se puede dar un encuentro de lo humano y lo divino, y de lo divino que invade las esferas de la humanidad, y de la humanidad que también se atreve a invadir las esferas de la divinidad. Entonces, eh, encontramos eso que no es propio solo de Israel, sino que también está presente en otros pueblos. Por ejemplo, encontramos el mito del diluvio. No es solo parte de la historia de Israel, no solo lo creemos los cristianos. También hay otros pueblos vecinos a Israel que creen y tienen su propia versión del diluvio. Entonces, hay mitos, y mito en el sentido de contar una gran verdad de esa intervención de Dios en ese espacio-tiempo que juegan con este matiz, que es verdad, pero que se cuentan a través de una clave distinta. No es como el mito que comprendemos hoy. Por ejemplo, los griegos también contaban verdades a través de mitos. Uno de ellos viene a mi mente ahora, el de Ulises y su esposa Penélope. Eh, ¿Cuál es la verdad que se esconde detrás de este mito? La fidelidad. O por ejemplo, el mito que está detrás de los cuentos de La Bella y la Bestia, de Pigmalión, que va perfeccionando una piedra hasta que una piedra bruta se encuentra una imagen hermosa, entonces que al final cobra vida. Es como ese mito está detrás del cuento de La Bella y la Bestia, que va encontrando esta bestia y que a través del encuentro va sacando la hermosura. Entonces hay mucho de eso en las Sagradas Escrituras también, que hay que saberlo comprender y que hay que ponerlo en diálogo. Y es hermoso porque justamente el comprender que dentro de la Biblia hay mitos nos da una posibilidad de amplia de hacer interpretaciones inclusive más cercanas a nuestra historia, a nuestro tiempo, a nuestras realidades. Y ahora, si os me preguntara, ¿tiene funciones el mito? Sí, tiene funciones. No, el mito no es un relato por ser un relato, sino que tiene una lógica y pertenece a un contexto social, a unas realidades. Por ejemplo, el mito de Adán y Eva es un relato mítico, pero descubramos cuál es la diferencia del relato mítico de Adán y Eva en Israel de los otros pueblos. Dios lo puso en el jardín, pero vayamos a ver en todo este en un lenguaje mitológico que el jardín. Eh, los reyes, que eran considerados como dioses, vivían en palacios y sus palacios eran verdaderos jardines. Y entonces en el jardín se da ese encuentro entre lo humano y lo divino. Dios que baja y tiene esa relación. Está hablando del gran lugar que le dio Dios a los hombres en la historia de Israel, como lo comprende Israel. Ahora, el cortar esa relación que hubo entre Dios y el hombre implica una salida del jardín, una salida del palacio, de esa experiencia de vivir como reyes, como dioses. Entonces, hay mitos, pero hay que comprender cómo juegan esos mitos en la historia de Israel. Y a eso nos ayuda las aproximaciones de los estudios bíblicos que hay ahora recientemente. Bueno, entonces entendemos que un mito es una construcción histórica o una construcción más bien eh, de un relato que hace el pueblo a partir de algo que no logra entender, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, del mito de Adán y Eva, ¿verdad? Y cómo el jardín, ¿verdad?
es una comparación con los jardines que tenían los reyes. ¿A qué otra comparación podríamos llegar desde el jardín para entender un poco más ese mito y qué nos quiere decir? Que tal vez es uno de los mitos más complicados, ¿verdad? Ahora, tal vez, Y de los más hermosos también. no, por ejemplo, ahora se critica mucho con esto de las teorías que dan origen al mundo, y entonces dicen, es que esos son puros cuentos, jamás una pareja pudo haber originado toda la humanidad, y el Big Bang y todo eso, ¿verdad? Que son las teorías científicas, pero Que no nieguen una cosa. que no lo niegan totalmente. eh, Como te decía, el mito de Adán y Eva en la creación, lo que importa en esto es que hay un Dios creador que crea al hombre. Ahora, ¿cómo sucedió esto? No niegan las hipótesis, todas estas otras hipótesis. Entonces hay que saber comprender o encontrar cuál es la realidad que está de fondo. Ahora, ¿a qué otra referencia nos podría hacer el jardín? Yo te voy a hacer preguntas. Luis, en la historia de Israel, en la vida de Israel, ¿en qué espacio los hombres a veces pueden participar y a veces no pueden participar? Los hombres, a veces pueden participar, no pueden participar. Yo pensaría que en el templo, ¿verdad? Porque en el templo, pues podían llevar a hacer sus sacrificios, a hacer sus oraciones, pero habían partes del templo en las cuales no podían entrar. Habían momentos del año, fiestas específicas en las cuales no todo el mundo podía entrar. Las mujeres tenían acceso hasta cierta parte. O por ejemplo, cuando un hombre o una mujer entraban en impureza, no podían participar de la vida del templo. Entonces, el templo en realidad el templo, la parte mítica del templo, la encontramos en estos relatos del Génesis. ¿Cómo así? Claro, porque mira, ponte a pensar, ¿dónde se encuentran el hombre y Dios en el Génesis? En el jardín. ¿Y dónde se encuentran el hombre y Dios en la historia de Israel después de volver del exilio? En el templo. De recordar que el templo para los israelitas es la casa física de Dios. Ellos creen, dan por sentado que Dios vive en esa casa. Ahora, cuando el hombre y la mujer en el jardín del Edén pecan, ¿qué pasa? Son Expulsados. expulsados. Y se pone un ángel en la entrada. Claro, ¿qué pasa cuando en el templo un hombre o una mujer entran en impureza y cometen un pecado? Claro, son expulsados. No pueden compartir esa vida de No pueden vivir la experiencia religiosa del templo. Entonces, eh, eh, la vida del templo está contada también en clave de mito en, en, en el, en el Génesis. Ahí. Ahora, por ejemplo, Claro, es que también muchos de estos mitos nos llegan a nosotros ahora con una cultura totalmente diferente y nos cuesta entender, por ejemplo, el, vamos a decir, la moral que tienen detrás. La moral no como ética y moral, sino como la enseñanza que tienen, ¿verdad? La moraleja, perdón, la moraleja. el, sí, y además de eso, recordad que el templo también sirve como un lugar de purificación. Entonces, en el Génesis no nos quedaron eh, todos los relatos que hay de Adán y Eva, porque hay muchos relatos populares que quedaron en el inconsciente del pueblo, como por ejemplo que Adán y Eva fueron y se metieron 7 veces en el río, se hicieron 7 baños y luego regresaron a vivir en una parte del jardín. En serio. Así es, entonces, sí, y de eso se desprenden otras enseñanzas que hay en torno al templo, y por eso es entonces que cuando vas a participar del templo y ya viste y quedaste en una situación de impureza, la forma de purificarte tiene que ver con agua que corre, agua que está estancada, eh, si yo soy yo el que contamina la fuente estancada o si voy mejor a una fuente de agua que corre. Entonces, los libros, estos relatos antiguos míticos, nos están hablando de una vivencia en el templo, de la vivencia litúrgica, y nos expresan
en clave mítica una verdad que escapa o que no se cuenta directamente. Porque también ahora hay que pensar, cuando el Pentateuco se pone por escrito, recordad que es al retorno del exilio de Babilonia, más o menos unos 500 años antes de Cristo, por ahí más o menos. Entonces, el hablar del jardín es hablar también de la belleza del templo, es recordarle al pueblo la belleza del templo y volver, intentar recuperar esa vivencia de esa mezcla de lo humano y lo divino que lo perdieron cuando fueron exiliados hacia Babilonia. Entonces, detrás de eso también hay el deseo, la intención de motivar el retorno. Entonces, eh, detrás de todo eso, encontramos la belleza del mito y redescubrimos la belleza del mito. Ahora, no solo lo estamos haciendo a nivel bíblico, también los filósofos. Hay un buen número de filósofos que nos están hablando del mito reencontrado en nuestra historia, entonces, y en nuestro devenir y en nuestro modo de pensar. Entonces, yo creo que el mundo nos está hablando hoy, nos está exigiendo que también nosotros, en la ciencia bíblica y al entrar en esto, nos demos la oportunidad de hacer nuevas y mejores interpretaciones de esto que tenemos en la Biblia y que nos va a abrir ciertamente mejores caminos. Y entonces, ¿cómo podemos entender la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, que es tal vez lo que nos hemos más enfocado en esta conversación, aunque también podríamos incluir ahí el Nuevo Testamento? ¿Es la Biblia una colección de mitos únicamente, no ordenados? ¿O qué tanto hay de histórico, de fehaciente en la Biblia? ¿Cómo podemos diferenciar una cosa de la otra? ¿Qué tan mezclado está todo? Mira, eh, en la Biblia, como ese gran relato, hay tejido historia, hay realidad, hay mito, hay historia, acontecimientos históricos exagerados o embellecidos o revestidos también en clave mitológica. Y querer pretender pasar una navaja y separar una cosa de la otra es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, los estudios bíblicos más contemporáneos nos invitan a acoger la Biblia así como nos llegó, como, como la forma final que tiene. Y ciertamente podemos como hacer esos estudios, esas revisiones paralelas de textos paralelos que hay en, en contemporaneidad a cuando se escribió para comprender un poquito mejor lo que está detrás. Pero nosotros lo recibimos tal como es, como un texto sagrado que nos llegó así y que tiene esa mezcla entre mito, realidad y realidad o acontecimiento histórico que adquirió o se revistió de todos estos elementos que le dan fuerza y una vitalidad y una posibilidad de reinterpretarse cada vez más y mejor. Ahí tal vez una última pregunta. Por ejemplo, si nosotros vemos los mitos, o sea, vemos la Biblia como una serie de cosas en las que está mezclada la historia, serie de relatos en los que está mezclada la historia con los mitos, podríamos entonces perder o corremos el peligro de quitarle poder a Dios. Por ejemplo, si consideramos que Dios, no sé, que es un mito, la apertura del Mar Rojo y que es un simbolismo y que eso no sucedió, no corremos el riesgo de quitarle poder a Dios, o hasta dónde podemos, no sé, trazar la línea ahí de la acción de Dios en medio de todo esto. Yo pensaría todo lo contrario. Yo pensaría que el comprender nuevamente la Biblia en esta clave mítica eh, nos haría comprender mejor eh, este paso de Dios en la historia del pueblo. ¿Sabes por qué, Luis? Porque esto es lo que yo pienso. Tuvo que haber alguna serie de acontecimientos históricos que impactaron fuertemente la historia de un pueblo y que al momento de relatarlo lo hayan relatado con ese impacto.
con esa, con esa fuerza. Por ejemplo, vos y yo tuvimos la experiencia de haber ido a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Vos fuiste a Panamá y yo fui a Río de Janeiro. Cuando los demás compañeros nos preguntan por nuestras experiencias de la jornada, yo lo cuento como la gran jornada de varios millones de personas y vos contás tu otra experiencia y yo puedo contar, por ejemplo, que yo me encontré con Dios cada vez que iba por las calles, en el metro, en la estación del metro, porque era fabuloso ver cómo uno se encontraba con gente en idiomas que nunca en mi vida he visto y nos podíamos comunicar. ¿Pero cómo? Si no conocía su idioma. Yo llegué hablando español, llegué a un país donde se habla portugués y nunca tuve necesidad de traducir nada y en ese tiempo no teníamos los celulares que teníamos no tenían la tecnología que tiene hoy, ni para Maps, ni para comunicarte, ni para traducir alguna cuestión rápida. Entonces, y si vos me contás tu experiencia en Panamá, seguramente me vas a hablar de la belleza de aquella hora santa y de un sinnúmero de cuestiones. ¿Cómo te impactó a vos esa historia, ese acontecimiento histórico en tu vida? Seguramente vas a tener muchos matices de cuestiones que yo desconozco y no es que sean menos real, es tu versión de los hechos, es tu lectura del paso de Dios en tu vida. Entonces, lo que nosotros encontramos en la Biblia, en esa clave mítica, es el paso y el impacto de Dios en la historia de ese pueblo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que el pueblo haya escrito o haya mantenido viva la memoria de esos acontecimientos hasta que se pusieron por escrito, de cómo se fue constituyendo el pueblo y cómo esas memorias permanecieron vivas hasta adquirir esa forma que adquirieron finalmente? A mí, por ejemplo, me emociona más pensarlo así que desprenderlo. O sea, si el mar se abrió o no se abrió, a mí no me quita el sueño. Me emociona qué fue lo que vio el pueblo que lo expresó de esa forma. Claro. Creo que también, tal vez para hacer un cierre ya de esta conversación tan interesante, lo que yo me llevo de, de nuestra conversación es que esta recuperación del mito, ¿verdad? De la importancia del mito, nos puede ayudar a nosotros también a reconocer que Dios está pasando por nuestra vida y que en situaciones cotidianas o incluso algunas más sorprendentes, muchas veces eh, no somos capaces de observar la mano de Dios actuando, de comprender cómo actuó Dios porque hemos perdido esta capacidad de asombro, esta capacidad de dejarnos tocar. Mm, Eh, entonces, creo que es importante ver esta lectura no desde un punto de vista tan positivista que tal vez hemos visto la Biblia como esto pasó así y alguien lo escribió y fue una cronología, sino desde esta lectura del mito, recuperar el mito en la Biblia, no como algo inventado, como algo para engañar, sino como algo que parte de ese impacto en el corazón de las personas. ¿Con qué cerrarías vos este episodio? ¿Qué le dirías a la gente? eh, Mira, yo te voy a contar una historia Claro. y a partir de esa historia le dejaría una tarea a las personas que nos escuchan. Mira, cuando yo andaba en la Jornada Mundial de la Juventud, yo vine porque entre querer venir a la jornada tenía un segundo objetivo que era conocer a Nuestra Señora Aparecida. Yo me enamoré de la historia de la Virgen cuando vine a Brasil en esa época, en el año 2013. Y uno de los días, infelizmente, yo perdí mis tarjetas para comprar comida y pasaje. Y no fui el único para mi desgracia, fuimos como tres que lo perdimos. Entonces, resulta que andaba ahí nuestro responsable, se puso muy pesado al tratar, nos trató muy mal por eso que pasó. Entonces, hubo un momento en que nos separamos del grupo y nos fuimos a un parque y entonces yo le digo a uno de mis amigos que ahora es sacerdote,
Entonces le digo, oye, mira, le digo, allá está una virgen, vamos a verla. Y aquel me responde con una forma muy tosca. Mira, me dice, vamos a verla, dice, pero ojalá que nos diera de comer ese tuco de piedra negra. Me acuerdo que nos dijo, éramos católicos. Le digo, mira, le digo, no desafíes a la Virgen así, no le retes así. Entonces, pero vamos a verla. Y cuando llegamos a la gruta de la Virgen, que era una Virgen aparecida, abajo de los pies de la Virgen encontramos un pan de molde, encontramos varios chocolates, varias galletas, y fue suficiente como para que los tres nos armáramos un almuerzo. Yo ese día reconocí la presencia de Dios y de la Virgen en mi historia. Yo podría contar, fíjate que un día que yo me estaba muriendo de hambre en Río de Janeiro, que me pasaron una serie de problemas, la Virgen me dio de comer. Y detrás está esta historia. Yo les preguntaría a las personas que nos escuchan, hagan el esfuerzo de hacer su propia historia y, y vean cuántas veces detrás de su historia estuvo presente Dios y cómo la contarían en clave mítica. Y si quieren que nos escriban y lo conversamos. Así que ahora que tenés redes sociales, si alguno de ustedes se anima a hacerlo, esperamos sus historias en las redes, contarles cuáles son. Excelente. Bueno, primero que todo, pueden escribir en los comentarios en Spotify y en YouTube. Y también nos pueden seguir en Instagram en @pve_podcast y en TikTok. Creo que también tiene la misma cuenta, solo que no estoy seguro ahorita cuál es la cuenta en TikTok. Pero les voy a dejar en la descripción del podcast el acceso a las redes sociales. Bueno, Jeffrey, muchísimas gracias por esta conversación tan rica. Gracias también por la disponibilidad. Y gracias a vos por invitarme. Y entonces nos vemos en la próxima. Chao. Dios los bendiga a todos.